El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, el capítulo 6, los versículos 1 en adelante. Hebreos, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Leo la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: dos manos, una ordenanza y el poder divino. Muy probablemente la imposición de manos sea uno de los métodos de curación alternativa más antiguos que se conocen y que se popularizó en gran manera. Desde el antiguo Egipto hallamos pruebas de su existencia, como en el papiro Ebers, datado hacia el siglo XV a.C., y que describe a esta técnica como un tratamiento médico utilizado en aquellos tiempos. Así es que estamos hablando de una práctica antiquísima, la práctica de la imposición de las manos. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y llamamos doctrina fundamental o rudimento, como lo revela aquí el escritor de la carta a los Hebreos. Un rudimento es algo básico, algo elemental, algo primario. La imposición de manos es una enseñanza fundamental de las Santas Escrituras. Ahora, el imponer las manos conlleva una serie de bendiciones, pero también de responsabilidades sobre nuestras vidas. Por eso es de mucho cuidado el bendecir a otros con nuestras manos o el ser bendecidos con las manos de otros. Es de mucho cuidado, es de sumo cuidado. Hay advertencias en la palabra de Dios demasiado claras al respecto de la bendición, pero también de la responsabilidad que conlleva esta práctica. Vamos a ver en el día de hoy qué significados tiene esto de imponer manos. En primer lugar, la primera idea o significado que esto tiene es la idea de transferencia. La idea de transferencia. En el antiguo pacto, la culpa del pecador era transferida al animal inocente que iba a ser sacrificado. Era la costumbre. Cuando una persona llevaba un animal apropiado para el sacrificio, el hebreo era consciente de que el animal iba a ser su sustituto por causa del pecado, por causa de la culpa, por causa de la ofensa ante Dios. Y un acto que era muy significativo y era realizado antes de que el sacerdote tomara el animal, lo sacrificara y tomara la sangre e hiciera expiación sobre el propiciatorio, la tapa del arca. Era significativo el hecho de que el oferente tenía que colocar la mano sobre el animal que iba a ser sacrificado. Aquí está la idea de transferencia. ¿Qué era lo que se transfería? De una manera simbólica, el pecado, la culpa, la transgresión de aquel hombre era transferida al animal. El animal era un animal inocente, un animal sin mancha. El animal era el sustituto.
y sobre ese animal se imputaba la carga de pecado de aquella persona, y el animal era sacrificado, y con la sangre del animal se hacía expiación por la culpa de aquel pecador. Obviamente el animalito no tenía la culpa, el animalito era inocente, el animalito iba a ese lugar por voluntad del pecador, y el animal iba a ser el sustituto. De igual manera, en las Sagradas Escrituras se enseña, especialmente en la carta a los Hebreos, que el Señor Jesucristo llegó a ser nuestro sustituto. El Señor Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros, o mejor, Dios el Padre cargó en él, en su Hijo, el Cordero auténtico, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue nuestro sustituto, él fue nuestro Cordero, él fue el que llevó nuestros pecados, a él se le transfirieron todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones, todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades. Nosotros, por causa del pecado, lo que merecíamos era la muerte de como aquel animal que era sacrificado. Pero Jesús tomó nuestros pecados, fue nuestro sustituto y con su propia sangre nos redimió. Así que desde el Antiguo Testamento se ve cómo se ilustra la idea de transferencia. El animal entonces era el sustituto y el animal era sacrificado, y con la sangre del animal se hacía expiación. Ahora, en el Nuevo Pacto se usó también la idea de imponer manos para transferir una bendición especial a una persona. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, durante los días de su ministerio, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 16, nos registra el evangelista Marcos en este pasaje que el Señor Jesús tomaba en los brazos a los niños, poniendo las manos sobre ellos y los bendecía. Observe qué cosa tan interesante esa. Jesús transfería bendición a los niños al poner sus manos sobre ellos y los bendecía. Qué bueno, qué bueno. Hay una lección allí importante, una lección espiritual para todos aquellos que tienen la bendición de tener hijos y tienen la responsabilidad de criarlos y de amonestarlos. Mi estimado hermano, las manos son para bendecir. Y cuando usted ponga la mano sobre sus hijos, que no sea para castigarlos, que no sea para golpearlos, que no sea para herirlos, sino para bendecirlos, como lo hacía Jesús. Lastimosamente, en nuestro país, las noticias que escuchamos acerca de maltrato infantil son nefastas. Padres de familia que maltratan a sus hijos, padres de familia que aún violan a sus hijos, y hay toda clase de vejámenes que se hacen al interior de una familia, porque los padres no saben lo que significa la responsabilidad de tener hijos, criar hijos, levantar hijos en este mundo. Sus manos, mi estimado hermano, úselas para bendecir. No solamente si usted es padre, sino si usted es una persona que tiene influencia y que tiene relación con otras personas, use sus manos para bendecir. Ponga sus manos al servicio del Señor. Ponga sus manos como instrumentos a través del cual solo fluya la bendición de Dios. Sus manos son un canal a través del cual la bendición de Dios puede fluir. Pero también pueden ser armas mortales. Hay gente que usa sus manos como armas mortales. Un karateca, por ejemplo, una persona especialista en artes marciales, tiene en sus manos y en sus pies armas mortales que pueden matar a una persona, pueden matar a un semejante. Un karateca te puede dar a ti un golpe en una zona de tu cuerpo apropiada, en una zona determinada, y te puede quitar la vida. Estas son personas que usan las manos para la violencia, pero nosotros los que amamos a Dios
los que servimos a Dios, los que creemos en el Señor, debemos poner no solo nuestras manos, sino todo nuestro cuerpo al servicio del Señor. Recuerde que sus manos son canales a través del cual se transfiere la bendición o la maldición. El segundo significado que nosotros vemos en esta práctica de imponer manos es la idea de ordenación al ministerio. La ordenación al ministerio. Las Escrituras nos dicen que cuando la iglesia primitiva creció, también crecieron los problemas, también crecieron las necesidades. Hubo necesidad de que se estableciera un liderazgo y este liderazgo se ocupara tanto de los asuntos espirituales como de los asuntos domésticos de la iglesia. Una iglesia con más de 8,000 miembros, como lo era la iglesia de Jerusalén, después que el Espíritu Santo descendió y el apóstol Pedro predicó en 2 ocasiones, había más de 8,000 personas. Esta era una iglesia que atendía el ministerio a las viudas, pero se presentó un problema. ¿Cuál era el problema? En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, nosotros vemos cuál fue la primera dificultad que se presentó de orden doméstico al interior de la iglesia. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 6, los versículos 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues varones de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, escuche, les impusieron las manos. Los apóstoles oraron por ellos y les impusieron las manos. ¿Por qué les impusieron las manos? Porque la idea que aquí se encierra es la idea de ordenar a un ministerio a estos 7 varones. Estos fueron los primeros diáconos de la iglesia. La palabra diácono viene del vocablo que se usa aquí en este pasaje, el vocablo griego servir, servir. La palabra servir, el verbo servir viene del griego diaconeo, servir a las mesas. De ahí viene la palabra diácono. Así que los diáconos fueron los primeros nombrados en la iglesia, estos 7, con un perfil altísimo. Mire qué interesante, este trabajo demandaba que esta gente tuviera buen testimonio, que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría de Dios. Aunque la tarea era doméstica, mire el tremendo perfil que se necesitó para esto. Una vez que los apóstoles dieron instrucciones de lo que tenían que hacer, la congregación eligió a 7 y a estos 7 presentaron a los apóstoles y los apóstoles les impusieron las manos ordenándolos a este ministerio. Porque en la imposición de manos hay una transferencia de dignidad. Se transfirió la dignidad ministerial. La unción para servir se transfirió. La imposición de manos de los apóstoles sobre estos los capacitó, los ordenó para el ministerio que les fue encomendado. La distribución de las ofrendas entre las viudas griegas y las viudas hebreas. El apóstol Pablo y Bernabé, hombres que llegaron a ser apóstoles del Señor, estos hombres también, antes de ser encomendados al ministerio, ellos recibieron también la imposición de manos de las autoridades de su iglesia. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, los versículos 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor
Y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Qué interesante esta expresión de la palabra. Saulo y Bernabé. Saulo se había convertido ya al Señor, y escúchame, ya se había hecho miembro en la iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia de corte gentil, una iglesia en donde la mayoría de los miembros eran gentiles y no judíos. En esta iglesia el Espíritu Santo habló a la dirigencia de la iglesia y ordenó que separaran para el ministerio a Bernabé y a Saulo. Entonces los dirigentes, al escuchar lo que el Espíritu Santo había determinado, ellos ayunaron, oraron y les impusieron las manos y los despidieron. Y note usted que no fueron ellos los que les dieron el ministerio a Saulo de Tarso, que posteriormente llegó a ser el gran apóstol Pablo, y a Bernabé. No, no fueron los dirigentes de la iglesia. Ellos los envió fue el Espíritu Santo. Dice el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Note, es el Espíritu Santo el que llama y envía, pero los líderes de la iglesia, al imponer las manos, lo único que hacen es transferir una dignidad ministerial. Por eso es que usted no puede estar poniéndole las manos a todo el mundo, porque usted transfiere, escuche, usted transfiere de lo que hay en usted, de lo que hay en su espíritu. Ni tampoco usted puede dejarse estar poniendo las manos de cualquier persona. Usted tiene que conocer el testimonio de estas personas. Estas personas tienen que ser gente llena del Espíritu Santo y revestidos de autoridad apostólica para hacerlo. De lo contrario, usted no puede dejarse poner las manos de cualquier persona que aparezca por allí imponiendo manos. Porque recuerde, hay una transferencia que puede ser peligrosa si es una transferencia de maldición. Hay transferencia en esto. Acuérdese, como lo dijimos al principio, en Egipto ya esto se practicaba, la imposición de manos, como método alternativo, un tratamiento médico utilizado en aquellos tiempos. De modo que cuando una persona te pone la mano, te puede transferir una maldición o una bendición. Si es un endemoniado, ¿qué crees tú que te va a ministrar? Si es un mundano, una persona corrupta, moralmente corrompida, ¿qué es lo que crees tú que te va a ministrar? Hay que tener entonces mucho cuidado, porque esta idea de transferencia, de ordenación a un ministerio, es de cuidado. Es una de las responsabilidades que se tiene cuando usted va a imponer manos, o cuando a usted le van a imponer las manos. La tercera idea o significado que se puede entender de esta práctica de imponer las manos es la administración del Espíritu Santo. Escúchame, el Espíritu Santo se puede ministrar por la imposición de manos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay una historia interesante. En el capítulo 19 y desde el versículo 1 en adelante, Hechos capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante, dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos
unos 12 hombres. Qué tremendo, qué interesante esto. Esta gente eran discípulos de Juan el Bautista. Habían creído en el Señor, se habían arrepentido de sus pecados, sus nombres habían sido escritos en el libro de la vida, pero le faltaba algo más. Le faltaba ese segundo toque de poder, esa segunda experiencia que todo creyente necesita, ser ministrado poderosamente por el Espíritu Santo. Y en esta ocasión, estos hermanos que estaban allí reunidos en Éfeso, eran 12, estos 12 de Éfeso necesitaban un toque de manos de un apóstol, una autoridad del Señor, un ministro lleno del Espíritu Santo, un toque, necesitaban la imposición de manos para que entonces fueran bautizados con el Espíritu Santo del Señor. Y eso fue lo que ocurrió exactamente. Eso fue lo que ocurrió. Al imponer Pablo las manos sobre ellos, Pablo les explicó que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, para el perdón de los pecados, pero que este bautismo que ellos iban a recibir en el nombre de Jesús sería un bautismo de poder. Escúcheme, un bautismo de poder, la imposición de manos. Escúcheme, puede ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Y escúchame, no todos los creyentes están bautizados con el Espíritu Santo. No todos los cristianos están bautizados en el Espíritu Santo. Escúcheme, hay dos bautizadores en la Biblia. Uno es el Espíritu Santo, quien bautiza a los creyentes en Jesucristo, quien los sumerge en el cuerpo de Cristo, y eso ocurre en el nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, usted es bautizado por el Espíritu Santo. Usted es sumergido por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y nadie que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo puede llamarse cristiano. Nadie puede confesar a Jesús como el Señor de su vida si no es por el Espíritu Santo. Pero el segundo bautismo del cual estoy hablando es un bautismo de poder. Es un bautismo que experimentan los que ya son salvos. Es una administración que una persona recibe una vez que ha creído que Jesucristo es el Señor, una vez que se ha arrepentido de sus pecados, una vez que se ha convertido al Evangelio. Esta administración la puede recibir por la imposición de manos de un hombre lleno de Dios, como lo fue el apóstol Pablo. Y una vez que usted recibe este bautismo de poder, es como si usted recibiera una llave para abrir los tesoros de la puerta de los dones del Espíritu. Mire, nadie que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien bautiza con el Espíritu Santo, es Jesús el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Nadie que no haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo puede ejercer los dones espirituales. ¿Y sabes por qué no lo puede hacer? Porque no tiene la llave. Y la llave a estos tesoros, a estos dones espirituales, a estas manifestaciones de poder, la llave la constituye el bautismo con el Espíritu Santo. Y esto se puede recibir por la imposición de manos de un hombre lleno del Espíritu. La pregunta es si usted ha recibido esta experiencia. Si usted ha vivido esta experiencia. O usted es como los 12 hermanos de Éfeso, que conocían lo que era el arrepentimiento, conocían lo que era el perdón de los pecados, conocían qué era lo que significaba ser cristiano o ser nacido de nuevo, pero no habían recibido esta llenura de poder, no habían recibido esta capacidad sobrenatural para ejercer los dones espirituales. ¿Sabe? La administración del Espíritu Santo también es importante porque esto le ayuda a sostener su testimonio como cristiano. Ahora, la imposición de manos, escúchame, también se da para recibir sanidad. Para recibir sanidad. La iglesia primitiva lo practicaba. En la carta de Santiago, en el capítulo 5, hay allí unas declaraciones importantes. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El pasaje nos da a entender que por una unción que se colocaba sobre la persona, una unción con aceite, aún los pecados, las ofensas eran sanadas. Había restitución, había restauración, había sanidad por la imposición de manos con la unción de aceite. Esto se hacía en la iglesia primitiva, se sigue haciendo también en nuestros días. Por eso nosotros oramos por los enfermos, porque creemos que en el nombre de Jesús, por la imposición de manos, una bendición de Dios puede recibir. Y esa bendición puede ser la sanidad de tu cuerpo, la sanidad de una enfermedad física, mental o psicológica. Hablamos también de sanidad interior, porque en el paquete de la sanidad también están incluidas las enfermedades psicosomáticas. Todo esto se puede dar por la imposición de manos. Estos son entonces los tres significados que tiene esta práctica. La idea de transferencia, la idea de ordenación al ministerio y la administración del Espíritu Santo y todas las bendiciones espirituales que de Dios se pueden recibir. Quiero concluir en esta hora. El Espíritu Santo considera importante que tengamos conocimiento de esta ordenanza. Es una ordenanza que se debe obedecer en la iglesia del Señor. No es una opción, mi estimado hermano. Es más, le voy a explicar algo. Cuando un creyente no conoce lo que esto significa, es un niño espiritual. Es un niño espiritual. En otras palabras, no está capacitado para recibir la doctrina más profunda, más sólida. Por eso es que hay que crecer, para que dejes de recibir leche espiritual y comiences a alimentarte, a nutrirte con vianda, con alimento sólido, hasta llegar a ser un maestro de la palabra de Dios. Es por eso vital que nuestras manos se las presentemos a Dios como instrumentos de justicia cada día. Ese era el clamor del apóstol Pablo. Cuando él le escribe a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 1, él llamaba a los hermanos de la comunidad de Roma y les decía: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para el apóstol Pablo, no solo eran las manos, era todo el cuerpo el que tenía que presentarse al Señor, para que esto fuera como un culto agradable, un culto espiritual, inteligente, que agradara a Dios. Y es lo que tenemos nosotros que hacer. Nuestros miembros deben morir al mundo, morir al pecado y presentárselos a Dios como instrumentos de justicia, para hacer justicia, para practicar justicia. Dice el apóstol: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presente sus manos ahora al Señor. Preséntelas. Levante sus manos ahí donde usted está. Levántelas al Señor y dígale: Señor, yo te presento mis manos como instrumentos de justicia. Te presento mis manos como instrumentos para bendecir. Señor, a ti te las entrego ahora. Úsalas para bendecir a otros. Levanto mis manos, Señor, porque creo que tú tienes el poder espiritual para ungirme y para usarme como un canal de bendición para nuestros semejantes. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.